¿Qué hay? Buenas tardes. Hasta ahora hemos estado viendo todos los fármacos que hemos ido desarrollando en los distintos programas de Tomar y Después, con nuestro lema ese de rompemos la madrugada. Hemos ido viendo cómo había un capítulo siempre en todos y cada uno de los fármacos que hemos ido desarrollando, que hemos ido viendo, que hemos ido estudiando. Hay un capítulo de reacciones adversas. Desde que el otro día desarrollábamos el primer programa acerca de los antibióticos, cuando nos acercábamos a los antibióticos, hablábamos del abuso generalizado de los antibióticos, vemos que se nos aparece en todos los capítulos de desarrollo de todos y cada uno de los antibióticos, de todas y cada una de las familias antibióticas, aparece además del capítulo de las reacciones adversas, hay otro capítulo que es la forma de producir las resistencias a ese antibiótico. Quiero decir que en este sentido sería como que cuando colocamos un antibiótico, cuando veíamos las penicilinas y las sulfamidas, los betalactámicos, en el programa anterior, veíamos cómo ya se desarrollábamos, explicábamos el mecanismo por el cual a través del cual se van desarrollando las resistencias a esos antibióticos. Veíamos cómo al inicio, cuando se desarrolla la terapéutica antibiótica, cuando se desarrolla la terapéutica antiinflamatoria en farmacología, pues las cepas resistentes bacterianas eran muy pocas y el 99% concretamente de las neumonías se podían atacar, se podían abortar, se podían quitar con una penicilina y sin ningún tipo de problema. A partir de entonces, según se han empezado a usar de una forma indiscriminada en el ser humano, pues se han ido desarrollando esas resistencias que están generando y generan dentro de la profesión y dentro de los mismos pacientes. El que lo conoce de cerca lo vive mucho más y porque pues ha tenido que estudiarlo y ha tenido que sufrirlo en su propia carne o a través de algún familiar. Vamos viendo cómo esas resistencias van obligando a ir buscando de una forma selectiva cada vez antibióticos más nefrotóxicos, que producen más efectos secundarios, que son más dañinos para el organismo y que ya están en la cuenta de resultados del médico o del terapeuta que en ese momento está tratando al paciente. Entonces, como todo, hemos empezado por los betalactámicos, digamos, dentro de todos la batería antibiótica, dentro de la batería antiinfecciosa, son, podríamos decir, de los menos malos en el sentido, cuidado, yo aquí no queremos pretender para nada asustar a nadie, pero sí hay que tener en cuenta, y quizás en el antibiótico que nos toca hoy, es un poco un antibiótico que puede asustar en el sentido de que como los efectos inmediatos, las reacciones adversas son rápidas, son inmediatas, entonces puede hablar de lo que un antibiótico puede tener de bondad para una cosa concreta, pero también de maldad inmediata, y de cómo a la hora de colocarse este antibiótico, a la hora de prescribirse este antibiótico o de prescribir este antibiótico, dentro de la profesión, por ejemplo, es un antibiótico que se utiliza, estoy hablando de la streptomicina, es un antibiótico que, como además se utiliza básicamente por vía intramuscular o vía intravenosa, también se utiliza por vía tópica en forma de pomadas. Curiosamente, además, la pomada que se utiliza es la más nefrotóxica, la neomicina. Este quizás es un poco un ejemplo de cómo un antibiótico puede ser terriblemente dañino. Este es un antibiótico que se utiliza, por ejemplo, en los antecedentes o en el día anterior, los días anteriores, concretamente las 24 horas anteriores de una cirugía de colon, de una cirugía de aparato intestinal. ¿Por qué? Porque limpia completamente el intestino. De esa manera, el cirujano se garantiza la existencia de una asepsia completa, al menos, si no al 100%, sí al 99%, porque este antibiótico arrasa con toda la flora bacteriana intestinal, por vía oral. Bien, estamos hablando de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, el lombraco, ya sabemos. Es un nombre, estos se desarrollaron, es la streptomicina, se desarrollaron allá por 1940 y pues es un fármaco
que es, se inutiliza la bacteria, mata. Habíamos visto cómo los antibióticos eran los bacteriostáticos y los bactericidas. Unos eran los que impedían la reproducción de la bacteria, pero en cuanto en algún caso quitábamos el tratamiento, las bacterias, digamos, madre, seguían existiendo y podían seguir reproduciéndose. Y los bactericidas son los que entran directamente en la bacteria y inhiben su normal desarrollo y acaban destruyéndola. Bien, este fármaco, la streptomicina, luego, por supuesto, se han derivado otro tipo de fármacos dentro de la misma familia, la canamecina, la gentamicina, la tobramicina. Bueno, ya sabemos cómo son estos nombres, la amicacina. La amicacina, concretamente, además, fíjense, este es un fármaco que se utiliza, las streptomicinas en general, todas y cada una de ellas, es, digamos, un escalón más en cuanto las penicilinas y las sulfamidas, los betalactámicos, no han resuelto, o sea, o hay ya suficientes resistencias por parte de la cepa bacteriana que está infectando al huésped, al paciente, se pasa al siguiente escalafón, bueno, a este escalafón que es bastante peligroso, que sería la streptomicina. ¿Por qué? Porque ya hemos generado esa resistencia que en muchos casos a lo mejor la ha generado el propio paciente en contubernio con el farmacéutico o con el mancebo o la manceba de turno. Entonces, bueno, pues le han colocado aquello que hablábamos, pues bueno, pues el clamoxil, la amoxicilina, la ampicilina, eso que está tan de moda, eso que cuando tenemos un catarro, cuando empiezan las épocas de las gripes, y bueno, directamente se coloca ampicilina. Podemos empezar con el 250 miligramos, tenemos hasta 1 gramo. Entonces se empieza con la ampicilina, que no tiene nada que hacer, ya hablaremos de los antivirales, no tiene nada que hacer con el virus de la gripe, pero nada en absoluto. Y sin embargo, ya está generando resistencias bacterianas en ese individuo. Y entonces cuando realmente necesitamos, tenemos que pasar a esta fase. Entonces, fíjense ustedes, y ahora van a ver de los regalitos de la streptomicina, fíjense ustedes de esa bobería. Hoy me llamaba un chaval que tenía fiebre, tenía 39 de fiebre, tenía una gripe. ¿Y qué se tomaba? Digo, mira chico, lo único que tienes que hacer una gripe son 7 días. 7 días. 7 días, sin concurso, digamos, de acupuntura. 7 días. Tú deberás estar en tu casa, sudar tu gripe y hacer una buena alimentación y se acaba. Él lo que pretendía es que yo le recetara un antibiótico. No, porque sé que independientemente de que yo le recete un antibiótico, y por supuesto, ya que estoy estudiando antibióticos, a lo mejor uno de los que más puede saber de antibióticos ahora mismo puedo ser yo, por lo menos lo tengo fresco. ¿Por qué? Porque no va a resolverle nada al chico. Pero eso sí, el día que realmente necesite un antibiótico, el día que realmente necesite una ampicilina o una amoxicilina y con 250 miligramos de esa ampicilina o de ese amoxicilina podríamos resolver su patología infecciosa, no se resolvería, puesto que ya su cepa, el problema de origen, ya tiene resistencias. Y entonces pasaríamos a la siguiente fase. ¿Cómo trabajan la streptomicina? Bueno, pues la streptomicina trabaja básicamente entrando en la bacteria problema, en la bacteria enemiga, en la bacteria que está infectando al huésped, al paciente, y bueno, ahí altera, inhibe la síntesis proteica. Se mete en los ribosomas serían como 2 huevillos puestos así, y por aquí pasa como un ordenador, como un listado, donde se van colocando los distintos aminoácidos para construir la proteína base de la bacteria en cuestión, sin la cual sería incapaz de vivir. Bien, entonces en principio la streptomicina, y cuidado, y además esto lo quiero leer, porque dice, por un mecanismo de acción no conocido todavía completamente. No conocido todavía completamente. Este libro es de este año, es el que se da en curso este año. Entonces ya empezamos vamos a ver hasta dónde puede llegar o hasta dónde no puede llegar. ¿En qué razones y cómo, por qué utilizamos todos y cada uno de los fármacos? Porque tengan en cuenta una cosa, los antibióticos
aparte de que tienen cada uno de ellos una actividad personal e intransferible, en el sentido de que trabajan con un paciente, con este paciente de una forma, con don fulano de una manera, con don zutano en las mismas dosis de otra manera y responden de otra manera, y con don zutanito de otra manera. Entonces, la característica personal de cada paciente, igual, cuidado, esto ocurre en todos los fármacos, pero también ocurre, y cuidado, como estamos hablando de que en los antibióticos tenemos dos factores. Hablábamos en los otros fármacos de solo reacciones adversas. Bueno, ya nos vale con las reacciones adversas, pero aquí estamos hablando también de la generación, de la construcción de resistencias bacterianas. Los mecanismos por los cuales todos y cada uno de los antibióticos provocan ellos mismos en las bacterias a las que pretenden atacar, en las bacterias a las que tienen que arrasar, provocan en ellas mismas, en esas bacterias ellos mismos que están provocando, les están enseñando cómo defenderse de ellos mismos. Entonces, esto va así. Pues bien, sí, cuando estamos hablando de que hemos empezado a tontear con la amoxicilina, con la ampicilina, y ahora vamos a pasar al siguiente grado. Supongamos que tenemos una sepsis, supongamos que tenemos una patología grave, una bacteriemia, que es una invasión en el sistema de bacterias, de verdad, externas, por cualquier circunstancia. Por cualquier circunstancia. Ingresamos de urgencia en un hospital y automáticamente, si nuestro sistema, si nosotros tuviéramos poca relación, hubiéramos tenido nula, mejor, nula, porque en muchos casos, en personas de normales, de mi edad, que no me considero, no es que yo me considere normal y los demás anormales, no, perdón, en personas, pues que no han tenido, digamos, ningún tipo de accidente traumático, serio, médico, que no hayan tenido que pasar, eso se da en muchos casos, cuando haces una historia clínica, en un paciente que no han pasado por ningún quirófano, que no han tenido que pasar graves enfermedades, salvo las gripes de turno, o pues ese tipo de accidentes. Y en ese tipo hay pacientes que no han tomado ni una pastilla nunca. En ese tipo de pacientes sí podemos empezar desde el primer escalafón, desde el primer escalón, con los beta-lactámicos. Pero cuando estamos en pacientes que ya han tenido, por cualquier tonterita, por cualquier tosecita, o ellos mismos, o el pastillero de turno les ha colocado el antibiótico, la amoxicilina o la ampicilina, que era lo más fácil, lo más cómodo, no era para resolver esa gripe, y le ha generado resistencias. Entonces ya, si tenemos que trabajar con ese paciente, empezaremos a trabajar, seguramente tendremos a lo mejor que plantearnos la posibilidad de colocarle una streptomicina. Bien, la streptomicina quedamos que entraba en la bacteria y inhibía, porque como se pegaba al ribosoma, le alteraba la lectura de la colocación, porque una proteína no es ni más ni menos que la colocación en un orden determinado y perfectamente reestablecido. Ahí interviene el ARN mensajero, que es el que le da información, da el código. Bien, en un orden, en un código establecido, que ese es el código, ese orden, ese desfile de aminoácidos, ese orden de abecedario, digamos, de aminoácidos en su orden correcto, sería lo que necesita la bacteria para su normal funcionamiento, para su vida. Bien, en cuanto se inhibe, porque a lo mejor al trabajar dentro del ribosoma, que es el lector, sería como la cabeza esa de IBM que está imprimiendo en la máquina de escribir, cuando estamos escribiendo, y es una cabeza sola, no es como la máquina de escribir antigua, la Olivetti de toda la vida, la IBM esa que va con la pelota soltando las letras. Bueno, pues el ribosoma tendría un poco esa función y va leyendo y va colocando los aminoácidos en su sitio. Al colocarse la tetraciclina, la streptomicina en el ribosoma, le hace alterar su función y ya no sintetiza la proteína como debe. O también, porque como estamos hablando de que no es un mecanismo bien conocido todavía, una de las opciones, y se han descubierto a nivel plasmático, es que induce la producción de una proteína anormal. Es decir, los aminoácidos no llevan el orden que deben, con lo cual ese código ya no es el suyo y esa bacteria tiene todas las posibilidades de morir. Pero estamos hablando de la primera inyección, puesto que este es un fármaco que ahora vamos a ver por qué no se admite bien por vía oral, salvo en los casos en los que ya veremos. Bien, entonces estas son, digamos, la manera de actuar en principio de este antibiótico.
de la streptomicina. En principio, bueno, pues inhibe la síntesis proteica o bien altera el código, el orden de los aminoácidos, también interviene en la respiración celular y también puede intervenir o interviene en las alteraciones a nivel citoplasmático que producirían la ruptura de la célula, sabemos todos lo que es una célula, y esa bacteria se nos destruiría. Esto es más o menos, sin, por supuesto, entrar en disquisiciones científicas para que nos entendamos todos la función tal y como trabaja esto. Y claro, como ya decíamos al principio, vamos a ver los mecanismos por los cuales se produce la resistencia. ¿Por qué? Porque, cuidado, las resistencias a este antibiótico se pueden producir, tengamos en cuenta que en un tratamiento largo, en un paciente al que tengo que estar tratándole porque tengo un problema serio, que ya me ha creado resistencias a otros niveles con otro tipo de familias de antibióticos o de antibióticos, no me queda más remedio, estoy acotado a trabajar solo con este. Bueno, cuidado, no se trabaja nunca ya solo con un antibiótico, sobre todo en los casos de resistencias, porque se trabaja con lo que se llaman las combinaciones antibióticas. Una combinación antibiótica que se utiliza con frecuencia por el problema de la toxicidad de este antibiótico es combinar los betalactámicos, aquellos que hablábamos de las pericilinas y las sulfamidas, con una streptomicina para poder poner dosis bajas de streptomicina y tratar de paliar de alguna manera, potenciando la acción del otro antibiótico. Pero este juego de antibióticos lo hemos creado, dice, entre todos la mataron y ella sola se murió. Lo hemos creado un poco entre todos, los médicos, los pacientes y, hombre, con la complicidad de los laboratorios también, ¿no? El otro día leía que los laboratorios están molestos porque se recetan fármacos baratos, genéricos. El genérico sería una streptomicina. Luego usted le llama el del laboratorio Uber, el Bayer o el de que sea. Y luego habrá uno que será el más caro. Pero como el principio activo es la streptomicina, pues a mí me da igual que usted lo compre en la Quinta Avenida de Nueva York o en el Rastro. Si usted lo que está comprando es streptomicina, y el señor del Rastro le está dando de verdad, porque hay unos controles para eso, si le está dando streptomicina, esa es la misma streptomicina que la que le vende el de la Quinta Avenida de Nueva York, es la misma. Entonces están molestos. Bueno, pues aquí con el contubernio de todos, los culpables en ese sentido, cada uno hemos de asumir nuestra culpa en este sentido. Y ya es tiempo de que, hombre, pongamos un poquito, ya que demos la cara y digamos, oye, esto no es así. Hablábamos, y esto no lo voy a cesar de repetir en todos los programas, de un 10 a un 15% de las recetas que se hacen, que se emiten, que se expiden, que se escriben de antibióticos son las necesarias. El resto, hasta un 90, 85, 90%, son para tirar a la basura. Son para generarles a ustedes, además de los efectos secundarios, resistencias. Que vamos a ver cómo se desarrollan las resistencias en el caso que nos ocupa hoy, en el caso de la streptomicina. Ya les digo que en el caso de la streptomicina, básicamente se administra por vía intramuscular y por vía intravenosa, dependiendo de la gravedad de la patología y de la patología que haya que utilizar, para la que haya que utilizarla, porque normalmente se utiliza poquísimo, muy pocas veces se utiliza a nivel oral. Quiero decir que pocas veces ustedes utilizarán streptomicina de forma oral en su casa, en un tratamiento, digamos, continuado. Entonces, si estamos viendo ya que este es un antibiótico que se utiliza con monitorización, que es un antibiótico que se utiliza llevando un control exquisito, un control muy fino de la función renal, desde ver los niveles de aclaramiento, desde ver los niveles de creatinina permanentemente,
porque hay que ver los problemas que ya veremos que produce a estos niveles. Entonces, ¿cómo desarrolla esas? Es indefectible, es increíble, pero las desarrolla, porque desgraciadamente cuando este antibiótico se ha desarrollado precisamente para utilizarlo con cepas bacterianas resistentes a otros antibióticos. Con cepas bacterianas gram negativas, como la pseudomonas, con cepas bacterianas resistentes a otros antibióticos, bueno, una de las, ahora vamos a ver, las resistencias. ¿Por qué se desarrollan las resistencias? Habíamos quedado que uno de los puntos de acción, la tetraciclina, la streptomicina, entra en la célula y trabaja en puntos de unión concretos en el ribosoma. Uno de los efectos del uso, pero seguido, de streptomicina es que los puntos de anclaje donde debe meterse la streptomicina en el ribosoma, que es una fracción que se llama la 30S, en el caso concreto de la streptomicina, la kanamicina tiene otro, la amicacina tiene otro, cada una de ellas tiene un punto distinto. Esa es una de las razones por las cuales no tienen reacciones cruzadas.